Dios le bendiga, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar de su palabra en esta ocasión. Y quisiera empezar con una lectura bíblica que está en Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios que en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay otra lectura que está en Romanos 1, en el versículo, en el 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Siempre en el 1:27 dice: y así también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. En estos días estamos viviendo unos días difíciles y de cambios. De un día para otro se están llevando cambios radicales. Hablando en el versículo que leímos, que dice que a lo malo, lo que antes era malo, ahora es bueno. Están despenalizando muchas cosas que en el pasado se les llamaba asesinato o consumo de drogas y todo eso, y ahora no. Dice que lo están haciendo legal. El hombre sin Cristo está llegando a su estadio más bajo, está llegando a lo más profundo de la moral, está haciendo cosas que tal vez nunca nosotros llegamos a imaginar. Pero hablando de las cosas que antes miraban bien, por ejemplo, las drogas, el aborto, la pedofilia, todo eso ahora lo están viendo de una manera tan sencilla. Entonces, dice en Eclesiastés 7:10, dice: nunca te preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor, pues no es una pregunta inteligente. Tal vez nosotros, de comparar 2-3 años atrás, diríamos: no, antes se vivía en paz, se vivía mejor. Pero no, lo que viene para la iglesia es mucho mejor de lo que nos esperaba hace 2 años atrás. Todos estos tiempos de cambio, todos estos confinamientos, todas estas enfermedades, está llevando a la iglesia y al mundo en una disyuntiva que cada quien está agarrando por su lado. Entonces el hombre sin Cristo está haciendo cosas nefandas que ante los ojos de Dios, si lo ponemos en una balanza como era antes en el tiempo de Sodoma y Gomorra, yo creo que Sodoma y Gomorra, esa generación lo mirarían ahora como que fueran de un kinder. Dice que ellos en todo tiempo pensaban el mal, pero ahora yo creo que todo el mal que se está haciendo ya pasó los límites. Y entre los cambios que hay en estos días difíciles, estos días duros, ahora todavía está la libertad de expresión. Entonces lo que nosotros oímos son basados en la religión. Se está levantando gente que tiene puntos de vista contrarios a la palabra,
puntos de vista que no son bíblicos, o si son bíblicos, tal vez los tergiversan a su manera de pensar, a su conveniencia, a su estilo de vida. Porque antes, cuando usted miraba a cualquier persona que subía a un púlpito, subía de la manera más arreglada, subía con corbata y presentable. Ahora usted puede ver cualquier predicador, suben con playera, con tenis, y muchos, ya siendo pastores, se están haciendo tatuajes como queriendo caer bien a los jóvenes, como queriendo ellos hacerse a estos tiempos, en vez de ellos hacerse a la palabra, se están haciendo a estos tiempos. Entonces, si nosotros no ponemos atención a lo que está pasando, posiblemente caigamos en error. Si escuchamos la noticia, se da cuenta de que un alto porcentaje de las noticias son bulos, son noticias falsas, son mentiras, son números que en realidad no existen, y tal vez sí existen, pero por decirles, si un noticiero dura 45, 30 minutos, el 90% se lo hacen ver solo en un tema, y entre todo ese tema le están dando bastantes noticias falsas, hablan de muchos bulos. Pero hablando de los cambios repentinos, también podemos ver de la manera en que se está cambiando la política, la religión. El Israel, que es, por decirle, uno de los relojes que podemos ver de Dios, también está teniendo cambios muy rápidos, que siempre está con rumores de guerra con otros países. Pero en lo que a la iglesia respecta, debemos de tener cuidado de qué es lo que estamos escuchando, porque le voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. Cuando fue el Mundial de Fútbol en Rusia, toda la gente todo el pueblo ruso estaba poniendo atención en cuándo iban a ser los partidos, cuándo empezaban y todo eso. Pero el mismo día en que empezó el partido, el campeonato de fútbol, el mismo día cambiaron la ley de jubilación. Antes se jubilaban de 60 años y ese día les pusieron 5 años más, y la gente no dijo nada porque estaban embelesados en el fútbol. Pero cuando vinieron a darse cuenta, ya no pudieron hacer nada, las leyes estaban cambiando. Entonces dice que ahorita nosotros como iglesia tal vez no tenemos, por motivos sanitarios, no nos podemos reunir físicamente, pero sí tenemos la libertad de hacerlo por estos medios, por internet. Pero va a llegar un momento en que, me imagino, eso es una posición muy propia, que tal vez va a haber una censura. En Hechos 4:16, cuando habla de que a los apóstoles Pedro y Juan sanaron a un enfermo, dice en el 4:16, dice que ellos los juzgaron, y dice así, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos, manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Entonces, si miramos que muchas de las situaciones que pasó la primera iglesia, la iglesia primitiva, son las mismas que está pasando la iglesia de los tiempos finales, y no nos extrañemos que en determinado momento suframos una censura, que hagan, que no nos permitan predicar más el Evangelio, porque hay una, por decirle, ahorita la persecución es intelectual, porque si usted no está de acuerdo con el otro tema, lo acusan de que usted tiene fobias a tal o determinado tema, o le dicen que usted es un conservador, que usted es un retrasado, que no cambia con los tiempos. Pero nosotros vamos de la mano con lo que dice la palabra de Dios, vamos cambiando para el camino del Señor, no para lo que va diciendo la gente. Entonces nosotros, para ver de qué nos informamos, para ver de qué nos alimentamos, cómo vamos a ver qué es lo que está pasando, debemos de ser muy selectivos en nuestra manera de actuar. Porque dice en Daniel 12:4, dice que se aumentará la ciencia, pero hay una Biblia que se llama Corona de Jerusalén. Dice, en vez de la palabra ciencia, dice, se aumentará la iniquidad. Entonces, en eso estamos ahorita. Pero lo que dice el Señor es, en 1 Pedro 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el mandamiento que Dios nos da. Ahora bien, ¿hacia dónde debemos de mirar nosotros? Cuando es el relato de Sodoma y Gomorra, así lo voy a relatar de manera rápida. Dice que en Génesis 19, llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Entonces quiere decirte que la iglesia no debe de estar inmiscuida en los negocios de la demás gente, sino que debe estar apartada, debe estar a la puerta, debe estar como en aquel tiempo estaba el pueblo de Israel, estaba apartado en Egipto. Dice en el 19:9 de Génesis, dice que cuando los sodomitas le fueron a pedir los 2 ángeles a Lot, él no se los quiso entregar. Dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino aquí para habitar como un extraño, y habrá de elegirse en juez. Es decir, que ellos no nos reconocen como miembros de su comunidad, y en efecto así es. Entonces, porque él estaba a la puerta y estaba actuando de una manera correcta, entonces ellos querían actuar de su manera perversa. Entonces lo que le dijeron los ángeles fue, toma a tu familia, sal de la ciudad y no mires atrás. Y aquí en esto me quisiera enfatizar un poco donde dice no mirar atrás, porque dice en el 19:26 que cuando ya habían salido de Sodoma y de Gomorra, ya iban en la llanura. En el 26 dice, entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de ver al frente, porque dice en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. Es decir, que si va una gente arando con bueyes en la tierra y en determinado momento mira hacia atrás y luego se enfoca para enfrente, según lo que relatan ellos, es que siempre cuando empieza de nuevo el surco ya no sigue la línea recta, sino que va torcido.
Entonces eso es lo que dice Jesús en ese versículo. Pero hay otro también en Números 11:15, cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las verduras y de las cebollas y de los ajos. Es decir, nosotros ahorita estamos viviendo una época que espiritualmente es muy buena porque la relación con Dios ha crecido, ha subido. Entonces el carnal ahora lo que está viendo para atrás, sin saber que en determinado momento, como la esposa de Lot mira hacia atrás, se puede convertir en estatua de sal. ¿Y qué quiere decir? Que cuando se convierte en estatua de sal, quiere decir de que queda muerto dice aquí en Jeremías 17:6, dice, será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal, donde nadie vive. Es decir, que alguien que es el 100% sal no tiene vida, no prospera, está parado allí. Pero el Señor dice que en Filipenses 3:13 dice, está hablando Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche esto, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que nosotros, para seguir en este camino, no debemos de ver a izquierda ni a derecha, no debemos estar escuchando rumores, ni bulos, noticias falsas, todo eso, no. Debemos de poner, como dice aquí, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, seguir al frente. Entonces, tampoco hacer remembranzas del tiempo pasado, como hacía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, porque ellos dicen que se deleitaban con los pepinos, pero en sí, ¿cuál era su situación en Israel? Ellos eran esclavos. Ellos solo estaban poniendo en la balanza lo que comían, pero ahora ya en el desierto ellos eran libres, estaban bajo la nube que los cubría de día, y también la columna de fuego que andaba con ellos de noche. Eso no lo tomaban en cuenta, ni tampoco todo el maná que recibían a diario. El Señor nunca los dejó. Por lo tanto, dice el que leímos anteriormente aquí en Eclesiastés, que no es inteligente hacer esa pregunta de ver qué era lo que antes vivíamos atrás, pero gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por el camino en que estamos. Y me gustaría, para cerrar con esa lectura bíblica, siempre hablando de que debemos de ver para el frente. Escuche lo que dice esto en 2 de Pedro 2:20. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería
viene a ser peor que su principio, porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Gracias a Dios. Entonces, recapitulando, estamos en días difíciles, pero lo que tenemos que hacer es poner la vista al frente, seguir, poner la vista en la palabra, en Jesús, y sigamos adelante. Que el Señor les bendiga.